Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días ahí en el Zoom también. Bueno, hoy es el último día ya de la confianza y vamos a seguir profundizando en este tema que es tan importante para nuestra vida de fe, la confianza en Dios. Y antes de empezar con los versículos, me gustaría mencionar que al final del todo voy a tener un mensaje profundo que ha sido inspirado. Creo que Dios me ha hablado esta semana y creo que van a haber algunos hermanos de aquí que se van a sentir bastante identificados con lo que voy a describir, con la situación que voy a describir. Así que, pues eso, sin más preámbulos, voy a empezar con ello. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosas promesas que nos instan a confiar en Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Podemos ir a Jeremías 32, capítulo 32, versículo 27, en el que el Señor nos asegura: «He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?». Sí, 32, 27. Sí, Jeremías capítulo 32, versículo 27. «He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?». Aquí con esto nos recuerda a Dios que no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible y que debemos mantenernos firmes en Él y confiar. Además, también podemos ir a Filipenses capítulo 4, versículo 13, en el que el apóstol Pablo nos dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta afirmación nos enseña que nuestra fuerza y capacidad provienen de Cristo y que podemos enfrentar cualquier desafío con confianza en Él, en nuestro Dios. Asimismo, también podemos ir a Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, en el que Pablo nos asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta promesa nos llena de esperanza al recordarnos que Dios nos va a proveer de todas nuestras necesidades según su abundancia y su generosidad. Si vamos también al libro de Proverbios, en capítulo 11, versículo 28, podemos ver una advertencia: «El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas». Este versículo nos recuerda que si confiamos en nuestras riquezas terrenales, en lo que tenemos aquí, solo en la tierra, nos llevará a la ruina. Pero los que confíen en el Señor verán su vida florecer y prosperar también a nivel espiritual. Hola, Sandra. En fin, amén. Y luego el último versículo que quiero compartir es el del libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1, en el que podemos leer: «Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina». Con esto Dios nos asegura que incluso los gobernantes más poderosos están bajo su control soberano. Y podemos confiar en que Él va a dirigir sus corazones según su voluntad divina. No hay nada que pueda escapar a su voluntad divina y a su plan, al plan que tiene. Y ahora, por último, quería compartir este mensaje profundo que había dicho anteriormente. Yo, mientras hacía esta última parte de la prédica, me venía a la cabeza aquellas imágenes de la guerra, de esta última, ¿no?, de Israel y Palestina. Me venía la imagen de una niña palestina, seguramente muchos de vosotros la habréis visto en la tele y en redes sociales, que se hizo viral también. Y esta niña clamaba a Dios. Se preguntaba por qué Dios permitía esto. Lo decía con un grito desgarrador, ¿no?, que la verdad que transmitía mucho, mientras se la llevaban los de servicios de asistencia sociales.
Y con esto yo pensé, digo, qué difícil es mantener la fe en Dios en momentos tan complicados y tan difíciles. Sin embargo, me gustaría coger esta situación, porque es de las más difíciles que uno puede tener en la vida. Porque cuando viene una guerra, que prácticamente tu vida, tal y como la conoces, se desmorona. Tal como la conoces, desaparece. Entonces, creo que debemos pensar, ¿no? Y enfocar esta situación en que Dios no es el responsable de estas cosas, como la niña, porque en este caso, pues, la niña quizás pues le faltaba un poco de más entendimiento, aunque es muy difícil, ¿no? Incluso también a un adulto le puede pasar. De hecho, a muchos agentes adultas que somos muy débiles, ¿no? En ese aspecto. Nos cuesta muchísimo en esas situaciones porque es muy difícil también. Entonces, quiero decir, Dios no es el responsable de estas cosas, sino el propio hombre. Y lo que Dios viene a hacer es a apagar nuestros incendios, a arreglar los desastres que suele provocar el hombre, como son las guerras, una de las cosas. Profundizando en las guerras a lo largo de la Biblia, yo me he dado cuenta, ¿no? Cuando hemos hablado de las guerras que ha tenido Israel con sus enemigos, con otros pueblos, normalmente todas terminan teniendo un final. Y ese final suele acabar con la voluntad de Dios. Es verdad que no todas acaban bien para Israel, porque cuando el gobernador de Israel, que está gobernando, se desvía del camino de Dios, entonces Dios trae un dictador para sacarle del poder a este rey, ¿no? Que no está haciendo las cosas bien. Pero sí, si nos fijamos, siempre está siendo justo, ¿no? Con las cosas. Si tú le sigues a él, entonces ganas la guerra. Si no le sigues a él, entonces hará que pierdas. Por lo tanto, Dios siempre está a favor del pueblo de Dios, a favor de quien tiene fe en Dios. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Las guerras que hemos tenido ahora, tanto la de Ucrania y Rusia como la de Israel y Palestina, al final un día van a terminar. Y terminarán también según la voluntad de Dios. Aunque aún no lo entendamos, ¿no? En el momento y todo eso. Pero, por ejemplo, en el caso de la guerra, con las muertes que hay y todo, ¿no? Las muertes que hay en la guerra no suelen ser en vano. Dios tiene en cuenta a la gente que muere inocentemente, porque Dios es justo. Por lo tanto, va a tener en cuenta, y más sobre todo si son creyentes, ¿no? Si creyentes han sacrificado su vida en la guerra, pues Él va a ser justo con nosotros y hará que las guerras terminen haciendo a su vez justicia. Entonces, con todo esto, con esta situación, quiero decir, si somos capaces de poder superar este tipo de situaciones tan difíciles, las demás situaciones que podamos tener en la vida, que son mucho menores que esta, no será prácticamente nada para nosotros. Cuando superas lo peor, luego tu confianza es inquebrantable. Está tan fuerte y te ha fortalecido tanto el hecho de poder seguir confiando en Dios, por mucho que las situaciones sean muy malas, que luego las demás son muy poco. Es imposible ya prácticamente que te caigas, ¿no? Pasando exitosamente ese tipo de pruebas. Y se me vino a la cabeza un ejemplo de esto, un ejemplo real, que es una película que se llama Inquebrantable. No sé si algunos la habréis visto. En España Invencible, una película cristiana. Y bueno, esta película trata de un hombre que era militar americano y estaba entonces envuelto en la guerra entre América y Japón. Y este hombre era cristiano y estaba en la guerra y entonces
primeramente sobrevivió, creo que fue el único que sobrevivió a ese bombardeo y se vio solo intentando sobrevivir en el mar, esperando que viniera un barco a salvarle, ¿no? Pero apareció un barco, pero era japonés, o sea, era el barco del enemigo. Entonces él ya, claro, dice, madre mía, lo que me espera. Entonces lo que se puso a hacer en ese momento hizo una promesa al Señor. Le dijo, si tú me sacas de esta, Señor, yo dedicaré toda mi vida a ello, a ti y a las Escrituras, a evangelizar. Y entonces, con esta confianza de hacer esta promesa y de confiar en que Dios responderá, pasó por un montón de cosas malas, ¿no? Ahí en el buque, de tortura y todo eso. Pero sin embargo él pues se mantenía firme. Y claro, eso le empezaba a molestar al dictador, porque decía, hombre, ¿vas a desafiar a un dictador? Y conforme le iba poniendo pruebas, él le daba igual, se volvía a levantar y las volvía a superar. Y al final del todo, este hombre terminó volviendo a su casa con su familia. Y entonces este ejemplo creo que es perfecto para describir situaciones que son muy, muy, muy malas y que nos puede ayudar para tener confianza en las situaciones más difíciles que podamos tener en la vida. Y eso es lo que quería compartir vosotros. Amén. Espero que os haya entendido bien. Muy bien. Y bueno, pues vamos a orar por mantenernos firmes en las situaciones más difíciles. Señor, te pedimos que nos ayudes a superar las situaciones más difíciles, Señor, más complejas, que tú nos des esa fortaleza, Señor, para poder sobrellevarnos a cualquier cosa que pueda venir, que podamos mantenernos firmes, Señor, que tú hagas que no caigamos, Señor, que tú nos levantes, aunque decaigamos, tú nos levantes, tú nos vuelvas a levantar, Señor, que tú estés ahí con nosotros, nos des tranquilidad, Señor, nos recuerdes que tú estás aquí para nosotros y que no nos vas a dejar. Solo necesitamos confiar en ti, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada estuvimos viendo el versículo que encontramos en el capítulo 5 del libro de la carta de Santiago, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, versículo 16, y nos centramos básicamente en dos aspectos importantes que leíamos en ese versículo. ¿Se acuerdan que el versículo dice la oración eficaz del justo puede mucho o tiene mucho poder, ¿no? Este primer elemento tenía que ver con la oración propiamente dicha, y hablábamos de cómo una oración eficaz no tiene necesariamente que ver con la estructura de la oración o con las palabras que utilizamos cuando oramos, o si la oración es detallada y bien teológicamente hablando, ¿no? O las palabras que elegimos, ¿no? Y les animaba a todos, ¿no?, a ser cristianos de oración, pero no esa oración protocolar que tenemos que hacer nosotros, como cuando oramos por los alimentos. Ya me dice los alimentos en nombre de Jesús, amén, ¿no? Que a veces ni modulamos bien, ni articulamos bien las palabras, porque lo hacemos como si fuese una cosa mecánica, ¿no? Sino que tengamos oraciones fervientes, oraciones entregadas, oraciones apasionadas, empáticas, y que seamos conscientes en todo momento de que cuando estamos orando nos estamos comunicando, nos estamos dirigiendo con el Creador, al Creador mismo de los cielos y la tierra, ¿no? Y no hacerlo simplemente porque forma parte de nuestro etos, de nuestra forma, de nuestras culturas, de nuestro folclore o de nuestras costumbres como creyentes, ¿no? Y en segundo lugar, hablamos de la persona en sí que hace la oración. El versículo decía, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Y hablamos de que la oración es poderosa y hace el trabajo para la cual se va a hacer cuando quien la hace es una persona justa, ¿no? La efectividad de la oración va respaldada por la vida de la persona que ora.
Y más adelante vamos a desarrollar un poquito más acerca de lo que quiere decir una persona justa, ¿no? Y según este versículo, no podemos vivir de cualquier manera y pretender que nuestras oraciones sean escuchadas, porque la misma Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Veremos más adelante cómo una persona justa no necesariamente es una persona perfecta en todos sus caminos, pero es una persona que confía en Dios y una persona que se acuesta a la cruz de Cristo. También estuvimos leyendo ese versículo que dice que hay gente que pide, pero que no recibe porque pide para gastar en sus propios deleites, en sus propios gustos, ¿no? Lo podemos encontrar un capítulo antes en la misma epístola de Santiago, en el capítulo 5, ¿no? Y esto hablábamos que no quería decir exactamente que no tenemos que orar por nosotros mismos y por las cosas que nosotros necesitamos o anhelamos que Dios nos provea, ¿no? De hecho, si nosotros vamos a la oración por excelencia, ¿cuál es la oración por excelencia que tenemos nosotros en las Escrituras? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración modelo, la oración por excelencia. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Pues mira, yo te voy a enseñar y primero te doy unas pautas, les dijo, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, como los fariseos que se levantan para que todo el mundo los escuche, sino cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y si nosotros nos centramos en esa oración, como la oración por excelencia, la oración modelo, nos vamos a dar cuenta que, no lo sé, el 75 o 80%, por ponerle un porcentaje al Padre Nuestro, a la oración, es realmente una petición, pero una petición personal, ¿no? Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Ahí estamos orando por nosotros, ¿no? Estamos diciéndole, Señor, Padre, dame el pan que cada día necesito, perdona mis ofensas de la misma manera que yo perdono a los que me ofenden, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal, ¿no? Y es una petición realmente el Padre Nuestro, ¿no? Pero esta oración, el Padre Nuestro, tiene también una premisa anterior, precedente, previa a la petición que todo cristiano tenemos que tener en cuenta cuando vamos delante de Dios. Y es la frase contundente que encontramos en el Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. De la misma manera que se hace en el cielo, se haga tu voluntad en la tierra, ¿no? Y es algo que cada creyente debe tener presente en nuestras oraciones. Yo creo que, y aquí voy a decir algo que quiero que me presten mucha atención porque no quiero que se malinterprete. Yo creo que esto es algo que no debe condicionar nuestra oración. O sea, que se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra como se hace en el cielo, no debe condicionar nuestras oraciones, pero debe condicionar nuestra actitud como cristianos mientras oramos y después que oramos. Me explico. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que antes de orar, nuestra oración no vaya condicionada, y eso lo hablamos la semana pasada, por preguntas como, ¿y si esto no es voluntad de Dios? ¿Y si Dios no quiere esto? ¿Y si Dios no quiere aquello? Y pusimos el ejemplo de los niños. Los niños cuando quieren algo, pues lo piden. Así de sencillo. Mis hijas cuando quieren algo, si fuera por ellas, me piden comer helado todos los días y chocolate todos los días, ¿no? Ya queda de parte mía, pues decirle que no, porque todos los días no se puede comer helado y no se puede comer chocolate, ¿no? Porque yo tengo el criterio para decirles a ella que sí o que no, por mi condición de padre y por mi condición de adulto, ¿no? Ellas todavía no tienen el criterio para decidir o para entender unas cosas y a veces el no les cae tan bien. Y a veces el sí pues les alegra, pero a veces el no le cae tan bien, o más adelante, o la próxima semana ya veremos, que es casi siempre lo que yo les digo, ya veremos la próxima semana. Pero que nuestra oración no vaya condicionada por ese tipo de preguntas, porque a veces llegamos delante de Dios y nos ponemos la cabeza así, y si Dios no quiere esto, y si Dios no quiere aquello, ¿no? Y si tenemos una petición, hermanos, si tenemos una oportunidad de orar por algo, por alguien, por alguna situación, el llamado es a que nosotros lo hagamos, llevemos esa oración delante del Señor.
todas las cosas, aunque sean las cosas, los detalles más pequeñitos. Si hay oportunidad para orar por un hermano o por una persona que está pasando por un momento de dificultad, intercedamos delante de Dios, hagámoslo. Que no se vaya el hermano con una palmadita en la espalda y sí, hermano, sí, tal, o sí, ya ahora me acordaré de orar por ti. Vamos a hacerlo, vamos a interceder, vamos a orar y vamos a dejar este tipo de preguntas que nosotros nos construimos en torno a la oración un poquito relegada, y vamos a orar y vamos a ir al Padre confiadamente, entrar y Señor, pasa esto y pasa esto, y quiero esto, quiero aquello y quiero aquello. Ya Dios se encargará de decir que no, si es no. Ya Dios se encargará de decir que sí, si es sí, hermanos. Aún si la persona no es de nuestro agrado, o aún si la persona nos ha hecho un daño, la Biblia dice que tenemos que orar y tenemos que amar a nuestros enemigos. Y eso es una cosa que tenemos que nosotros hacer como creyentes, de poner nuestro orgullo, de poner nuestra razón y de poner cualquier herida que tengamos y decir, yo voy a amar a esta persona porque aunque me ha hecho daño, yo voy a orar por ella. Orar por la persona es una manera de amarle y pedir a Dios por el alma de esa persona. Es una manera de amar a nuestros enemigos. Y nuestra oración no tiene que ser algo así como, bueno, Señor, tú sabes, dale lo que se merece. O tú eres justo, Señor. Si esta persona ha hecho daño, ya tú sabes lo que tienes que hacer, Señor. Nuestra oración no tiene que ser así. La oración tiene que ser intencional, tiene que ser proactiva, tiene que ser empática con esa persona, pero una empatía que venga de parte de Dios. Tiene que ser fervorosa y tiene que tener un objetivo, Señor. Que esta persona que ha hecho daño, sí, que se ha portado mal, sí, pero que te conozca, que llegue a tus pies y que tú la puedas encontrar a esta persona. Independientemente de cuál sea tu voluntad, Señor, mi oración y mi petición es esta y esta. Eso es una premisa que yo practico y tengo. Ojo, no estoy diciendo que voy a pedir esto aunque esté fuera de tu voluntad. No estoy diciendo eso. Que si lo pido con fervor, tú lo vas a conceder, Señor, aunque esté fuera de tu voluntad. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo más bien que cuando yo oro y cuando la voluntad de Dios se manifieste, yo tengo que reconocer como creyente, ya sea sí, ya sea no, o ya sea sigue orando, que es la voluntad de Dios. Y como creyente tenemos que recordar esa premisa del Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se hace conmigo. Yo te estoy pidiendo esto. Si es no, gloria al Señor, porque se ha hecho tu voluntad. Como se hace en el cielo, quiero que se haga en mi vida. Si es sí, gloria al Señor, porque has dicho que sí y se ha hecho tu voluntad, así como se hace en el cielo. Si tengo que seguir orando y si tengo que seguir intercediendo, lo hago. No desmayo ni me desanimo, lo sigo haciendo hasta que yo encuentre, Señor, tu respuesta. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que nuestra oración también debe ir enmarcada en un ámbito o en un contexto de temor de Dios. Eso es algo que no había dicho, pero quería matizarlo hoy. Es que tenemos que también venir delante de Dios a orar con sabiduría y con entendimiento. No podemos lanzar cualquier tipo de oración a Dios porque Dios nos ha dado sabiduría de lo alto. Nos ha dado entendimiento para saber cómo orar y cómo no. Y si no lo tenemos en una situación, podemos decirle: Dios, dame sabiduría y dame entendimiento para que mi oración sea una oración sabia, sea una oración conforme a lo que tú tienes en tu corazón. No podemos, si alguien se comporta mal con nosotros en el trabajo, no podemos orar: Señor Padre, que lo echen del trabajo, ¿no? O que se muera, que lo pille un coche por el camino y lo levante y se muera y tal. O sea, porque no es una oración sabia delante de Dios, ¿no? No podemos orar por ese vecino que nos hace la vida imposible, tal vez, porque siempre hay un vecino que molesta o que nos hace la vida imposible. Oh, Señor, que se le queme su casa o que se vaya o que tal. Porque no es una oración sabia delante de Dios. Yo sé que son ejemplos extremos, pero hay veces que nosotros nos dejamos llevar por nuestra emoción. Hay un profesor
que le da clase a Amanda, que le hizo algo que considero que no estaba bien. O sea, se portó mal y a mí me dio una rabia. Y yo recuerdo que yo llamé a mi madre para desahogarme con ella y le dije, y este profesor le va a pasar esto y aquello y aquello y aquello. Y después tuve que ir y pedirle perdón a Dios por mis palabras necias y por lo que yo había dicho, ¿no? Y orar precisamente por esa persona y decirle, Señor, alcánzalo, Señor, muéstrate a Él y que Él pueda volver su rostro y su mirada a ti y que tú le puedas perdonar y tú puedas hacer de Él una persona que te sirva, que te ame, que te bendiga, ¿no? Y por qué no verlo aquí algún día con el favor del Señor. Esas son las cosas que nosotros debemos orar, no pedirle a Dios, por ejemplo, que, bueno, Señor, que el banco se equivoque o que se equivoque un millonario, ¿no? Y en vez de hacerle el ingreso al otro, me lo haga a mí. Y cuando yo vea esto, no digo nada. Bueno, sí digo, gracias, Señor, porque se equivocaron. No funciona así, ¿no? Tenemos que ser sabios en la manera cuando nosotros vamos a orar, ¿no? Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos anhelos, tenemos deseos y esperamos que Dios cumpla cosas en nuestras vidas, ¿no? Pero solo le pido, hermanos, que sepamos añadir sabiduría a nuestras oraciones cuando oramos a Dios, cuando le pedimos cosas al Señor. Y si en algún momento tenemos dudas, tenemos no sabemos cómo pedirle a Dios sabiduría. Señor, pues no tengo la sabiduría cómo orar por esto. Dame sabiduría primero para orar por esto, para saber cómo orar con sabiduría, ¿no? Para orar de una manera sabia al respecto, donde no tenemos mucha claridad, ¿no? Ser fervientes, proactivos, empáticos, hacerlo con fe, ser intencionales en nuestra oración, tener siempre una actitud de humildad cristiana cuando la voluntad de Dios se hace en nuestras vidas. A veces la voluntad de Dios no es siempre la voluntad nuestra y nos encontramos con ciertos choques o ciertas situaciones. Tener siempre la humildad cristiana de decir, ¿por qué no hiciste lo que yo te dije en oración? Sino más bien, Señor, si esta fue tu voluntad, gloria al Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque tu voluntad ha sido hecha. Y pasamos a los versículos siguientes, al versículo 17 y 18 de Santiago capítulo 5. Y aquí Santiago nombra un personaje curioso que vamos a tocar un poquito. Es el profeta Elías. Dice el versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En el versículo 17, Santiago nos introduce un personaje que es uno de los profetas, probablemente el profeta más poderoso en cuanto a portentos y milagros que vemos en las Escrituras, y uno de los profetas más emblemáticos de la historia de Israel. Y no solamente más emblemáticos, sino uno de los más pintorescos, por ponerle una etiqueta, ¿no? Es súper curioso y es súper interesante el personaje de Elías, ¿no? Elías fue un profeta que retó cara a cara a los sacerdotes del dios falso Baal y Acera también, y les demostró el poder de Dios haciendo descender fuego del cielo delante de todos. Y a mí me gusta mucho esta historia. Probablemente algún día vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de este profeta, pero si vemos la historia, si leemos la historia, que eso está en el libro de los Reyes, si leemos la historia, vamos a ver a un profeta desafiando a los sacerdotes del dios falso Baal. Si para ponerlos en contexto, el pueblo de Israel ya estaba dividido en Israel del norte y el reino del norte y el reino del sur.
Y el reino del norte se levantó un rey llamado Acab, que tenía una esposa que se llamaba Jezabel, y Jezabel lo manipulaba y era un poquito, bueno, el rey también no se portó nada bien, fue uno de los peores reyes que tuvo allí el reino del norte, y entregó, pues, se entregó a la idolatría, empezando por el rey y su mujer. Y llegó un momento que Elías le dijo a los profetas de Baal, del dios falso, vengan todos, y eran como 400 y pico, y vénganse aquí. Subió al monte y les dijo, vamos a orar, ¿no? A pedirle, tú le pides a tu Dios y yo le pido al mío, para que descienda fuego del cielo. Y dice la palabra que los sacerdotes de Baal pedían y pedían Baal, Baal, y oraban Baal, Baal, y no pasaba nada. Y dice la palabra, me gusta porque dice la palabra que Elías empezó a burlarse y les decía, pues, pero hable más fuerte, que su Dios no lo escucha, igual está ocupado, trabajando, haciendo algo, y les decía así, y me imagino que los sacerdotes se ponían pues furiosos cuando eso, ¿no? Y dice la palabra que les dijo a los sacerdotes, mira, yo voy a poner aquí mi ofrenda en el altar y le voy a echar no un cántaro de agua, uno, ni dos, sino 3 cántaros, y empapó la ofrenda y oró a Dios, y fuego del cielo, descendió fuego del cielo y se quemó la ofrenda que estaba allí mojada, ¿no? Como diciendo, como cuando al mago pues le dicen, no solamente me voy a amarrar, sino que me voy a poner esposas y me voy a poner, o sea, lo voy a poner más complicado todavía. Y el Señor se glorificó, y ese día pues acabaron con los profetas de Baal. Pero Jezabel se enfadó tanto por esto que le puso precio a la cabeza de Elías, que le dijo, pues te voy a buscar, voy a encontrarte y voy a hacer lo mismo que tú le has hecho a los profetas de Baal. Pero este era Elías, ¿no? Y Elías era una persona que hacía estos portentos y otros milagros, y a la media hora estaba el hombre destrozado, debajo de un árbol llorando, quejándose, pobrecito yo, nadie me comprende, todos son buenos menos yo, y orando y llorando y quejándose, ¿no? Elías fue un profeta poderoso, pero fue un profeta voluble, cuya vida estaba marcada por altos y por bajos, ¿no? Por victorias y por derrotas, ¿no? Y hay una característica importantísima. Elías fue, junto con Enoc, según la Biblia, el único hombre que no vio muerte. No se murió. Elías no se murió. Según la palabra, vino un carruaje de fuego con carros de fuego, y pues un torbellino se llevó a Elías. Lo estaba allí el otro profeta que quedó por él, que fue Eliseo, y él vio cómo Elías fue llevado al cielo sin morir, y hasta el sol de hoy, pues este señor, junto con Enoc, que no vio muerte, según la Biblia, no murió, ¿no? Entonces es un personaje bíblico bastante interesante. De hecho, hay una profecía en el libro del profeta Malaquías donde dice que Elías va a regresar. Y va a regresar, y como un profeta, y va a volver el corazón de los hijos hacia sus padres. Es una profecía muy hermosa, pero es una profecía que el pueblo de Israel también estaba esperando. De hecho, cuando estuvimos hablando de cristología, no sé si se acuerdan, pero en el primero o el segundo, en la segunda parte de la cristología, estuvimos hablando de ese episodio en el cual Jesús llega a Cesarea de Filipo con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Y qué responde la gente? Pues bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías. ¿Por qué? Porque Elías tenía que regresar. Y habían rumores, algunas personas decían pues que Jesús era Elías, que había regresado, ¿no? Porque estaban esperando a ese hombre que nunca murió, al profeta Elías, de quien está hablando Santiago. También cuando Jesús está en la cruz, ¿se acuerdan que Jesús habla estas palabras y dice, Elí, Elí, lama sabactani? En la cruz. Entonces, algunos de los que estaban ahí cerca de la cruz dijeron, mira, está llamando Elías, porque estaba diciendo Elí. Elí es, de hecho la palabra Elías es básicamente la misma palabra Elí, que él viene de Dios, y es mío. Entonces, algo así como Dios mío. Elías significa básicamente eso, el Dios mío, o Jehová es mi Dios.
Entonces estaban pensando que estaba hablando de Elías, ¿no? Porque Elías tenía que regresar, el profeta, ¿no? Y vamos a leer la historia a la cual hace referencia, o una parte de la historia a la cual hace referencia Santiago. Lo podemos encontrar en Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 46. Vamos a leerlo. Primero de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 46. Primero de Reyes 18, 41 y 40 al 46. Y dice el 41, entonces Elías dijo a Acab, Elías el profeta, Acab el rey, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Aquí se supone que el profeta ya había orado, como dijo Santiago, para que cesara de llover. Primero de Reyes 18:41. O sea que hacía 3 años y medio que no caía una gota de agua sobre la tierra por la oración del profeta Elías. Y dice la palabra que Acab subió a comer y a beber. O sea, Elías le dice que viene una tempestad, pero no, el cielo estaba despejado, no había ni una nube. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, no del caramelo, del Carmelo. El Carmelo era el monte donde subían los profetas de Baal y de Acera a hacer sus sacrificios y a hacer su adoración, el monte Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, dice la palabra. Postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Versículo 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Que o sea, el monte era tan alto que se veía el mar. Y dijo, no se ve nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Yo supongo que el criado volvía a donde estaba Elías y le decía, pues anda otra vez. Y subía a la cima de la montaña donde se veía el mar y veía el cielo, no se ve nada. Y volvía y Elías otra vez y volvía y nada, no se ve nada. Y así hasta 7 veces, ¿no? Y a la 7ª vez, dice el versículo 44, dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y Elías dijo, ahí está la nube, ahí viene la lluvia, ahí viene la oración contestada. Y él le dijo, ve y di a Acab, al rey, unce tu carro, es decir, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, que no te moje, rey, que se te corre el maquillaje. Y él le dijo, ve y di a Acab, prepara tu carro, 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, respuesta a la oración del profeta Elías. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La historia tiene muchos detalles, hermanos, pero para resumir un poco, pues comentamos que Acab era el rey del reino del norte, ¿no? Y pues debido a que el rey era un idólatra, junto con Jezabel y junto con... Entonces Elías dijo, no va a llover más hasta que yo lo vuelva a decir. Esas fueron las palabras de Elías, ¿no? Y por 3 años y medio no llovió. Imagínense lo que ocurre cuando por 3 años y medio no llueve en una tierra. ¿Qué ocurre? Pues se secan los ríos, se secan las fuentes de agua y no hay agua para beber, no hay agua para los animales, no hay agua para la siembra. ¿Se acaba qué? Pues la comida. Y vienen las enfermedades, vienen las muertes. Entonces es muy terrible la falta de agua, ¿no? Y curiosamente, en el Antiguo Testamento nunca se nos dice que Elías oró fervientemente para que dejara de llover. Él le dice al rey, no va a volver a llover hasta que yo lo diga, y punto. Simplemente eso es lo que Elías dijo. Pero Santiago sí que nos dice que Elías oró fervientemente, ¿no? Y de Elías, hermanos, se nos dice una característica muy importante que vemos en el libro de Santiago.
una característica súper importante. Dice que Elías era un hombre que sujeto a pasiones como las nuestras. En otras versiones de la palabra, de la Biblia, dice, otras traducciones, dice, era un humano como nosotros, un simple mortal de carne y hueso. Es normal para nosotros, hermanos, idealizar a los personajes bíblicos, pensando que eran súper santos, que cuando se desplazaban de un lugar a otro, iban en una nube, se los llevaba una nube y todo el mundo los veía pasando, iluminaban el lugar donde estaban. Cuando tú los veías tenían un plato de oro detrás de la cabeza, como en las pinturas y en los vitrales de los templos. Pero lo cierto, hermanos, es que no. Eran personas como tú y como yo. Tenían sus cosas, metían la pata, tenían cosas en las que Dios tenía que tratar, y allí iban, como tú y como yo, montados corriendo la carrera de la fe. Así iban estas personas. No tenemos que idealizarlas ni decir eran súper santos. Súper santo es uno, y es nuestro Señor Jesucristo. Todos los personajes bíblicos que conocemos eran humanos y eran personas. Y Santiago dice, tenía sus pasiones de la misma manera, y era sujeto a pasiones como las nuestras, propensos al error, propensos a la equivocación. Y ese gran profeta Elías, ese gran profeta que hizo llover fuego del cielo, que oró para que no lloviese y no llovió en 3 años y medio, que volvió a orar y llovió. Ese mismo profeta resucitó un niño, ese mismo profeta hizo que una viuda no muriese, multiplicando el aceite y el vino. Era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre como tú y como yo, hermanos. Ser una persona justa no quiere decir ser una persona perfecta. Para nosotros, los creyentes, una persona justa es aquella persona que se acuesta al pie de la cruz, que se esconde en el sacrificio y que reclama para sí la sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa es una persona justa. Una persona justa es aquella que se esconde detrás de Jesús, el que dio su vida por cada uno de nosotros. Esa es una persona justa, una persona que reconoce sus debilidades, que reconoce sus imperfecciones, pero que a la vez reconoce el poder de la sangre de Jesús y su suficiencia en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Elías ya había derrotado a los sacerdotes de Baal. Era tiempo que lloviese sobre la tierra, porque Dios ya se lo había dicho, pues ya es tiempo de que llueva sobre la tierra. Lo podemos leer allí en la historia, ¿no? Y le dice a Acab que vaya y que coma, y Elías sube al monte Carmelo, y en el monte Carmelo era, como dijimos antes, era donde se practicaba la adoración a Baal, a los dioses falsos Baal y Acera, ¿no? Y la palabra dice que Elías se postró en tierra y puso su rostro entre sus rodillas. La posición que adopta Elías es curiosa. En algunas traducciones de la Biblia parece indicar que Elías se arrodilla, como nos solemos arrodillar nosotros a veces para orar, y puso su rostro cerca de su rodilla, en medio, dice la palabra, entre sus rodillas. Otras versiones parecen indicar que Elías se puso como en cuclillas, así, con las rodillas en alto, y abrazó pues sus piernas y puso su rostro sobre sus rodillas. En cualquiera de los dos casos, no sabemos muy bien exactamente cómo se puso Elías, pero en cualquiera de los dos casos podemos sacar por lo menos dos conclusiones. La primera conclusión es que era una posición muy incómoda para orar. Y la segunda conclusión es que seguramente Elías no tenía barriga, porque hacer eso con barriga es muy complicado, hermano. Se lo digo yo que lo he intentado y está muy difícil, ¿no? No parecía una postura de humillación a Dios,
como normalmente oraban, porque normalmente los profetas cuando oraban se tiraban en tierra, se tiraban rostro a tierra, así como en plancha, ¿no? Y así oraban. Entonces no era exactamente una postura típica de humillación, ¿no? Y curiosamente también en el Antiguo Testamento no nos dice que Elías estaba orando, dice simplemente que puso su rostro entre las rodillas, eso es todo. Pero Santiago sí nos dice que oró para que volviese a llover en el versículo 18. Y lo que Santiago, creo yo, hermanos, nos quiere transmitir es que en estos versículos es que el poder de la oración está en Dios, que es el que obra a través de la oración. Lo que decíamos la semana pasada, la oración ferviente, la oración que hacemos con fe delante de Dios es poderosa porque Dios es el que activa las cosas para que la oración sea respondida, ¿no? Después, hermanos, que Elías ruega a Dios con fervor, vuelve a llover, dice la palabra, ¿no? Y dice la palabra que Jezabel, la mujer de Acab, se entera de todo lo que ha hecho con los profetas de Baal y dice, pues, a este quiero yo que lo maten, ¿no? ¿Y qué hizo Elías? Elías, pues, como un profeta poderoso, fue delante de Jezabel y le dijo, Jezabel, fuego del cielo, como... No, Elías huyó, atemorizado, me van a matar. Y en el capítulo 19, hermanos, dice la palabra de primer libro de los Reyes, que Elías, el gran profeta, el que oró por lluvia y llovió, el que oró para que se acabase la lluvia, el que resucitó un niño, el niño de la viuda de Sarepta, el profeta que hizo llover fuego del cielo, se acurrucó debajo de un árbol, de un arbusto, dice la palabra, de un enebro, que es un árbol así muy tupido, se acurrucó e hizo una oración. Y vamos a ver el tipo de oración que hizo Elías. Eso está en el capítulo 19, un capítulo después, versículo 4. Mira la oración que hizo nuestro profeta poderoso. Y él, hablando de Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mátame, Señor. Esa fue la oración de Elías. Ya no puedo más. Mátame. O sea, Elías, el gran profeta, ¿no? Estaba diciendo, orando, mátame que ya no aguanto más, quítame la vida, ¿no? El mismo profeta que había orado con fervor para que no lloviese y que volvió a llover, le estaba pidiendo a Dios que lo matara. Mátame, Señor. Hermanos, esto es un ejemplo de una oración de un hombre justo, pero que no era perfecto, de un hombre sujeto a pasiones como a las nuestras. Esta vez vemos una oración no motivado por el Espíritu Santo, no motivado por la sabiduría de Dios, no motivado por la empatía, por una oración ferviente, por una buena causa. Esta vez la oración estaba motivada por el miedo, la tristeza, el temor, la desesperación y el egoísmo. Lo más fácil era mátame, Señor. Desaparéceme de aquí, mátame. Haz conmigo, destrúyeme y me voy contigo y se acabó. Esto es lo más fácil para mí porque tenía miedo, porque estaba deprimido, porque tenía tristeza. Había una depresión allí clara porque dice la palabra que quedó dormido de la tristeza y después se levantó, comió y volvió a seguir durmiendo, ¿no? Eso es típico, un comportamiento típico de la depresión. Y aquí tenemos nuestro profeta, gran profeta Elías, dejándose llevar por sus emociones, dejándose llevar por sus pasiones, esas pasiones que son las mismas que las nuestras, orando algo que Dios no quería. Mátame, Señor, quítame la vida. Pero en esta ocasión Dios no responde a su oración. Al contrario, Dios lo despierta y le pone un ángel para que le dé de comer comida y bebida. Dice la palabra que Elías come, bebe
y se vuelve a quedar dormido, se vuelve a levantar y le da comida y ahí sí le dice Dios que siga su camino. Dios lo alimenta para que el profeta Elías pueda seguir su camino. Hermanos, como comentamos anteriormente, nuestra oración tiene que ser fervorosa, tiene que ser ferviente, pero tenemos que orar con sabiduría, hermanos. Tenemos que añadirle sabiduría a nuestras palabras de oración y tenemos que saber cuál es la motivación que nos lleva a orar por ciertas cosas. ¿Qué decía el salmista? Salmo 139, versículos 23 y 24. El salmista decía, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. O sea, el salmista decía, mira, aquí te muestro mi corazón, Padre. Míralo tú, porque yo no lo conozco. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muéstrame, Señor, si este es el camino que yo tengo que transitar. No dejes que mis decisiones y que lo que te estoy pidiendo en oración lo motive mis deseos personales para gastar en mis propios deleites. Enséñame, Señor, a discernir lo necesario de lo superfluo. ¿Cuál es mi motor? ¿Cuál es mi motivación a orar? Hermano, quiero concluir un poco con todo lo que hemos hablado en la semana pasada y esta semana. La oración en sí es poderosa, pero pongamos fervor, pongamos intención, pongamos sentido a nuestras oraciones. No lo hagamos por costumbre, porque somos cristianos y porque eso es lo que toca, sino conscientes en todo momento de lo poderosa que es la oración, que puede llegar a ser la oración. Punto número 2, siempre llevemos en nuestro corazón que sea hecha la voluntad de Dios a pesar de cualquier cosa. Independientemente de lo que estemos pidiendo en oración, oremos en todo tiempo, sin cesar, por todo y por todos, pero siempre teniendo en cuenta la premisa de que sea hecha la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. Punto número 3, seamos hombres y mujeres justos en nuestra vida, que al orar, independientemente de nuestras pasiones y nuestras debilidades, nuestra oración sea sabia, siempre sopesando nuestras motivaciones. Y por último, hermanos, glorifiquemos a Dios y agradezcamos siempre la respuesta de nuestras oraciones, ya sea sí, ya sea no, o ya sea sigue orando. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de aprender un poquito más de la oración, de aprender un poquito más acerca de esta parte de Santiago que nos habla de la oración del justo. Gracias, Señor, porque nuestra oración tiene poder y así queremos, Señor, mi Dios, que entenderlo cada día, Señor. Saber que nuestra oración no es un protocolo que hacemos como creyentes, no es lo que toca porque somos cristianos, que nuestra oración es hablar contigo, Señor, y tiene poder, lleva poder en sí la oración. Aunque seamos nosotros personas sujetas a pasiones, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser sabios en nuestras oraciones, ayúdanos a ser implicados, a ser intencionales, a ser empáticos, a ponernos en el dolor del otro, como decíamos la semana pasada, olvidarnos de nuestra piquiña para rascarle la espalda a mi hermano o a la persona que lo necesita, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en comunión nosotros como hermanos, Señor. Te pido por aquellos que no están en medio nuestro, para que los bendigas, los guardes, los protejas y los ayudes, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gloria a ti, Jesús. Hermanos, vamos a mantenernos en esa actitud para participar del pan y participar del vino. Gracias.